códigosdtc.com. Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en códigosdtc.com, tu librería de códigos OBD2. P0113, circuito del sensor 1 del IAT, entrada alta, sistema combustión. El sensor IAT, sensor de temperatura de aire de entrada, es un termistor que varía su resistencia en función de la temperatura. Este sensor en ocasiones va integrado en el sensor MAF, sensor de flujo de masa de aire, o va situado en la carcasa del conducto del filtro de aire. El PCM, módulo de control del tren de potencia, es quien controla la temperatura del aire que ingresa al motor. El sensor IAT, Intake Air Temperature, tiene 5 voltios de referencia, los cuales son suministrados por el PCM, Powertrain Control Module. Debido a que la resistencia del sensor IAT cambia según la temperatura, cuando la temperatura sube, la resistencia baja. Si la temperatura baja, puede haber un voltaje de señal alto. En caso de que el módulo de control del tren de potencia observa que la tensión de señal está por encima de los 5 voltios, se establece el código P0113. Síntomas del código de falla P0113 genérico. Se enciende en el tablero la luz Check Engine. Al iniciar el motor, puede tener problemas. El funcionamiento del motor es inestable. Causas del código OBD2 P0113 genérico. Es posible que el sensor de temperatura de aire de entrada, IAT, o los cables relacionados a este sensor estén rozando con componentes tales como alternador o cables de bujías. Puede que la conexión eléctrica del sensor, Intake Air Temperature, IAT, esté defectuosa. Posible cortocircuito a tierra de la señal del sensor IAT. El circuito de señal de referencia del sensor IAT pudiera estar en corto. El sensor de temperatura de aire de entrada puede estar fallando internamente. Posibles soluciones del código DTC P0113 genérico. Con una herramienta de exploración, verifica que la lectura del sensor IAT, sensor de temperatura de aire de entrada, se encuentre dentro de los parámetros establecidos. Si es así, el problema es intermitente. En caso de que la lectura esté por debajo de los menos 30 grados, desconecta el sensor IAT. Luego haz un puente entre la señal del conector del arnés y los circuitos de tierra. Vuelve a medir el sensor IAT y el resultado debe ser que en el extremo superior debe ser de 280 grados Fahrenheit o más. De ser así, el problema está en la conexión eléctrica. Si no obtienes lectura alguna del sensor IAT con la herramienta de exploración, debes medir con un multímetro digital en la escala de voltios. Comprueba la presencia de los 5 voltios de referencia. Si están 5 voltios, verifica que haya continuidad en el circuito de señal del sensor Intake Air Temperature entre el conector del PCM y el conector del IAT. Reemplaza el sensor IAT. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com.